Listo. Germán. Bueno, yo estaba viendo algo ahí en Juan 14, donde, que quizás sea un tema recurrente, de que lo hemos tratado varias veces, cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, a mí me provoca un poquito de ruido eso, si se puede decir. Cuando el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y me cuesta a mí un poco dividir aunque me va a decir seguramente Reinaldo, de que la Trinidad no aparece en la Biblia, ¿ya? Y yo quisiera verla, porque vemos allí que el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos, ¿ya? Pero aparece también el Espíritu, que Dios es Espíritu, en Juan 4:24, ¿ya? Es indivisible, pero a la vez son tres personas. Así lo dice Primera de Juan. Creo que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿ya? Estaba pensando, meditando en eso en la mañana. Quizá... Mira, lo que pasa es que lo hemos hablado otras veces. Dios nunca nos dice todo lo que Él sabe. Claro. Claro. Entonces, Él nos expresa cosas para que nosotros comprendamos y eso es lo que quiere que comprendamos. No más que eso. Por ejemplo, tú dijiste, son tres personas. En ninguna parte de la Biblia dice que son tres personas, sino que Dios se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu, y son uno. Entonces, hay cosas que, mira, por ejemplo, ¿tú has oído hablar de la física cuántica? Sí, ¿La entiendes? ¿La podrías explicar? no, para nada. Yo tampoco. Entonces, eso es algo que va mucho más allá y es de hombres nomás. Entonces, eso es lo que yo entiendo de que Dios no nos explica cosas que no puede la mente de nosotros ver ni absorber. No puede entenderlo. Por eso que la revelación de Dios es importante y en el último tiempo el gran problema, lo estuvimos viendo nosotros el otro día, el gran problema del último tiempo de la iglesia es ese, es la ceguera. Es Claro, la ceguera del alma, no es la ceguera de los ojos. ¿Ves? claro. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros a Dios? ¿Cómo vamos a entender al Padre si ni siquiera hemos visto a Jesucristo? Y para ver a Jesucristo tiene que revelártelo el Espíritu Santo. Él dice, Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿cierto, no? Entonces, Él tomará de lo que es de Cristo, pero ¿qué es lo que es de Cristo? Es lo que es de Dios, pues lo que es el del Padre. Nadie conoce ¿te acuerdas? Al Hijo sino el Padre. Y Nadie conoce nadie al Padre, dice, si el Hijo no lo sino el Hijo. revela. Sí, Claro, entonces la revelación del Padre es por medio del Hijo, y la revelación del Hijo es por el Espíritu Santo. Pero es revelación, po. Por eso que aquí lo que te dice, eh, entonces dice, el que me ha visto a mí. sí. Si el problema nosotros estuvimos estudiándolo, no sé si un domingo, hace 2 domingos, no sé cuándo, hace 15 días, con la congregación acá, que hacemos un estudio chiquito, del problema que nosotros no nos damos cuenta de que conocemos muchas escrituras, que por eso que estamos en la Odisea, nos creemos ricos nosotros porque conocemos mucha escritura, tenemos actividades, doctrina, tenemos muchas cosas.
pero no hemos tenido revelación, pues estamos ciegos. Si eso es lo que le dice Jesús a la Odisea, si ustedes son tan ciegos, pues ese es el gran problema. Ujú. Porque nosotros, en la línea en que nosotros estamos, por decir, así como ubicados, por decir, no estamos en una línea muy emocional ni en una línea muy fría, por decir, se le hace mucho énfasis al estudio, de comprar libros, leer libros y conocerse la escritura, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que le pasó lo mismo aquí mismo en Juan, un poquito más antes, en Juan 5? Juan 5, en Juan 5:30, para ver el contexto, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Mira, dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a buscar la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, empezamos a caminar en lo que se llama el cristianismo verdadero, por decir, es andar en la verdad. Entonces, después hablan sobre el testimonio y en el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, ¿ya? Nunca habéis oído su voz, ¿ves? Porque él oía la voz, ¿ves? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mira lo que dice en el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto aquí vamos entrando al fondo porque esto es igual que hoy día para nosotros. No tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué dice? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y mira lo que dice en el 39. Escudriñáis las escrituras. Esta es la que usan para decir que estamos obligados a leer la escritura y ¿te acuerdas? Le dan énfasis a eso. La Sí. Biblia no le da énfasis, aquí está hablando en otro contexto. Dice, le está diciendo a ellos, ustedes escudriñan o eh, eh, buscan afanosamente en las escrituras, dice, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, ¿cierto? Son las que dan testimonio de mí. ¿Viste? O sea, dan testimonio. Y aquí está donde está el punto en el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Las escrituras no son la realidad. La realidad es Cristo. Claro. Las escrituras dan testimonio de él solamente. ¿Sí? ¿Sí? Y eso le pasó a la Odisea. Si la Odisea es Filadelfia orgullosa, vamos ahí si quieren. Filadelfia. Ah, el otro día, ¿te acuerdas? En la última reunión no alcanzamos a tocar porque tú lo tocaste al final y hablaste de los vencedores. Sí. Entonces dijiste, oye, los vencedores y no alcanzamos, ya dijimos, ya dejémoslo para otra vez. Justamente aquí, aquí está justamente hablando de que, de precisamente lo que estás diciendo tú, o sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿hemos visto a Jesús? Es una pregunta que nosotros todos tenemos que hacernos, y los hermanos igual. Lo vemos en nuestra vida diaria, lo vemos en el fondo todo, como algo normal de tener una relación de fe con Jesucristo, o lo conocemos en la Escritura como letra. ¿Te fijas? Entonces, mira a Filadelfia. Entonces dice en el 7, escribe el ángel de la iglesia en Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mira, dice, yo sé tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que pasó con Filadelfia? Le abrió las puertas del cielo, Dios, ¿o no? Algunos dicen, la puerta del evangelismo, no dice eso, él está hablando aquí de cosas celestiales, a todas las iglesias. Y cuando abren las puertas del cielo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que vieron ellos?
Jesucristo. Si Él dice, yo soy la puerta, entonces les abrió a Jesucristo para que vieran al Padre, vieran el lugar santísimo. En el 1700, 1800, cuando fue todo el tiempo de Filadelfia, ellos conocieron revelaciones de las Escrituras que durante siglos nunca las habían visto. Estaban en las Escrituras, pero se las reveló a ellos, Mm. ¿o no? ¿Y qué pasó después? Con los hermanos, se empezaron a dividir, ¿cierto? Cierto. Unos se fueron que dijeron nosotros somos los hermanos exclusivos o los hermanos hermanos nomás y los otros son los hermanos libres, dijeron. O de Plywood, no sé, de Plymouth, no sé De cómo le llaman. Plymouth. De Claro, Plymouth. claro, claro. Entonces hay unas asambleas para un lado, unas asambleas para el otro. O sea, ya no son Filadelfia porque se separaron, terminó el amor fraternal. ¿Qué es lo que son entonces? La Mm. Odisea. Es Filadelfia orgullosa. Creen, Mm. dice. Por eso, mira, yo lo veo ahí, aquí justamente a la Odisea le dice que él es el amén. Entonces, ¿te acuerdas en Corintios? Todas las promesas de Dios son en el sí, En él sí y en él amén. son en el amén, po. Son en Cristo. Claro. Entonces, no hay una promesa de Dios en otro lugar, po. El amén. Entonces, si nosotros no vemos a Cristo y no conocemos a Cristo, estamos buscando otras cosas y buscando otras promesas, lo que sea, pero no estamos buscando lo que Dios quiere. Entonces, mira, por eso dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tu obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Así que cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El otro día lo hablamos nosotros en la congregación que salió este tema, mira la coincidencia, y te dice, yo veo el frío en el contexto del que viene un crecimiento de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, desde Éfeso para adelante, cuando empezó la decadencia. ¿Quién es los fríos? Sardi, ¿o no? Porque ¿qué le dice? Estás muerto, frío, Mm. estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo te toco y estás frío. ¿Y quiénes tenían fuego? Filadelfia. ¿Dónde está el fuego? En su palabra. Ha guardado mi palabra, está lleno de fuego. ¿Ves? Entonces, en el fondo, por decirlo así, no somos ni protestantes, ni somos de las verdaderas, inicialmente de los hermanos de la Asamblea de los Hermanos del 1800. La Odisea tiene las dos cosas esas. Juntó todo lo que es de Lutero, Calvino, Darby, lo juntó. Porque todos hoy día los evangélicos en general hacen eso. Entonces, espérate que está sonando esta cosa. El hermano Carlos se está conectando. Ya. Entonces, ¿qué le dice a la Odisea en el 17? Porque dices, ¿sí o no? Tú dices. Claro, yo soy rico. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás, varios meses atrás, tú hablaste de que estaban estudiando en Nueva York sobre la vestimenta de las mujeres? Claro. Era primera de Timoteo, ¿cierto? Estábamos estudiando las primera y segunda. De Estamos Timoteo. estudiando Timoteo, sí. Por eso, y ahí hablaban de la mujer, ¿te acuerdas? Y me preguntaste, ¿te acuerdas que dice que en el Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 Que se está bien. que se te bien claro, No, no.
Primera de Timoteo, primera. Voy. 2:9. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 9 y 10. Ya, el 11 que dice, cambia. Mira, La cambia. mujer aprenda en Por eso, silencio. cambia. No dice las mujeres. ¿Cierto? Sí, Entonces, tiene una doble referencia. Si siempre la mujer es la iglesia, desde claro, Eva, ¿sí o no? sí. Entonces, mira, Filadelfia dice, dices. No tenía que decir, nosotros no tenemos palabras, nosotros no tenemos opinión. ¿Ya? Mm. Entonces, cámbialo, la mujer cámbialo por iglesia. Lee esto mismo, pero como iglesia. La iglesia aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la iglesia enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el hombre es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue formado primero. Después la iglesia. Dice ahí o no, o sea, ahí dice el 14, pues es lo mismo. Ya, Adán, No fue engañado. claro, sino que la iglesia, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Si permanece en fe. Mira, en el griego dice en los deberes de la maternidad, o sea, cuidando a los niños. ¿Ves? Si permanece, se va a salvar, dice. Pero ¿cómo tiene que permanecer? En la fe, en el amor y en la santificación con modestia. Con modestia, no creyéndose rico. Mm. Si la iglesia no tiene, no puede tener palabras. Mira, no te suena así conocido cuando te dicen, sí, la Biblia no dice eso, pero nosotros aquí, o sea, tenemos nuestras propias reglas, ¿o no? Sí, sí. Eso es lo que está diciendo, esa es la Odisea. Por eso que dice, la mujer aprenda en silencio. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. O sea, no tiene palabra. Entonces, volviendo a Apocalipsis, dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ves? Pero no sabes. Y uno de los problemas que tiene de su desventura en el fondo, de su miseria, de su pobreza, es la ceguera. ¿Cierto? Mm. Esa es la cuestión. Ese es el problema de nosotros hoy día. Que nos vemos. O sea, vemos con los ojos de la carne y creemos que eso es lo verdadero. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia y nos aprendemos muchas cosas de la Biblia, creemos que eso es lo verdadero. Entonces, mira, estamos hablando lo mismo el otro día. En Marcos 10, en Marcos 10, ¿de qué te Bueno, ríes? por algo estamos hablando lo mismo del otro día, pero, No, en Marcos 10, no, es que justo nos tocamos acá nosotros. pero está bien, pues, pero No, en Marcos 10, 46. ¿Qué dice ahí en la tuya? entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mira, déjalo ahí nomás. Veamos el contexto siempre, ¿cierto? Porque las escrituras empiezan en un comienzo y terminan en todas las cartas, y los evangelios igual. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vemos más atrás es que se les transfiguró un día, ¿se acuerda? Sí, En el 9 se transfiguró, ya ¿cierto? en el 17 de Mateo es lo mismo. Claro, se transfiguró, ¿ya? Y más adelante a un señor que tenía un problema con el hijo, le dice, si puedes creer en el 9:23, todo es posible para el que cree. Mira, para el que cree, no es para el que hace, ¿ya? Y al instante el padre del muchacho dio gritos y dijo, creo, ven en auxilio de mi poca fe.
Y inmediatamente después Jesucristo en el 30, en el 9:30, dice, y saliendo de allí iban pasando a través de Galilea y él no quería que nadie se enterase. Pues él, mire lo que dice en el 31, estaba enseñándoles a sus discípulos. Entonces, todo este proceso que estamos viendo de aquí para adelante es la enseñanza a sus discípulos. Es para nosotros hoy día, si Jesucristo no ha cambiado. Entonces dice, la enseñanza que yo dije es la misma que dijo, porque es la enseñanza de Jesús para sus discípulos siempre, es lo mismo. ¿Ya? Y les dice que lo van a matar y después de 3 días resucitará. Y cuando llegaron, estando y les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino, te acuerdas? Y ellos te discutían, ¿quién será el más grande? ¿Cierto? Mm. ¿Ya? Entonces, después viene y dice, vienen los problemas de enseña sobre el divorcio, el joven rico, ve, aquí estamos, lo mismo que la Odisea, en el joven rico en el 10, ¿cierto? Cuando vino uno corriendo y le dijo que era muy rico, ¿ya? Y le dice Jesús en el 24, los discípulos estaban atónitos ante las palabras de Jesús, porque dijo que no entrarán, difícilmente entrarán los ricos, dice. Pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, en vez de confiar en Cristo, es el contexto. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. La riqueza está diciéndole a los de la Odisea, yo soy rico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y más adelante, vuelve a anunciar su muerte Jesucristo en el 32, y después que les anuncia la muerte, aquí viene algo, aquí nos vamos acercándolo el ciego. En el 35 dice, se acercan él, Jacobo y Juan. Mira, Jacobo y Juan. Juan ya había visto la transfiguración, po, Mm. ¿cierto, no? Habían visto la transfiguración, o sea, ya habían tenido una revelación. Y les dijo, mira lo que les dice, ¿qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué le dice él, ellos? Concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno. O sea, ¿qué queremos? Honor, ¿cierto, no? Mm. Honor, fama, ¿ah? Éxito, reconocimiento, ¿ah? Un ministerio internacional, diríamos. Así que ten cuidado. No, en serio, claro. ¿Qué querés que se haga? ¿Ah? ¿O no? Si yo conocí a hermanos que dicen, yo quiero ser un gran evangelista, ¿o no? Pero sí, está bien que se quiera eso, sí, no está mal, ¿te fijas? Pero él dice, ¿qué quieren que os haga? ¿Ya? Y entonces después dice, que no, le dice Jesús que eso es otra cosa, dice, ¿cierto? Y que no se enseñoren. Y en el 44 dice, cualquiera que desee entre vosotros ser primero será el esclavo de todos. ¿Por qué? Dice, porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida con rescate por mucho. Entonces, el problema de la Odisea es ese mismo, que normalmente los ricos, ¿cierto? No tienen la costumbre de servir a los pobres, pues al revés, pues. Espera que los pobres los sirvan a ellos. Mm. Por eso que lo peligroso es cuando, como lo que le pasó a Éfeso, ¿cierto? Los nicolaitas, que hicieron la división entre los cleros y los laicos. Entonces los del clero son los que están sobre los laicos. Por lo tanto, los laicos son los que sirven, po. Los otros son los que organizan los programas, hacen todo, ya salgan a repartir folletos, hagan esto, que esto, otro, para que crezcamos. Y ahí está, para ser más ricos todavía. ¿Ya? Y por eso dijo, aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por mucho. Mira, a dar su vida como rescate por mucho. Hay que guardar eso en el corazón. Ese es el ejemplo que nos está dando, porque acuérdense que le está enseñando esto a los discípulos. ¿Ya? Y ahí entonces, ¿qué dice? Llegan a Jericó. Llegan a Jericó. ¿De dónde venían? Del otro lado del Jordán. O sea, ellos venían como del desierto. Venía Jesucristo. Mm. Atravesó el Jordán, llegó a Jericó. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando en la tierra prometida. ¿A dónde iba? A Jerusalén. Eso es lo que te dice el contexto de la escritura, es que él iba a Jerusalén, a la ciudad de paz. Entonces nosotros igual. Vamos igual con él. Entonces, y llegan, dice, y había un hombre, el hijo Timeo, dice, el hijo de Timeo, Bartimeo. Fíjate que Bar significa hijo y Timeo significa honor. Así que este nombre significa honor, el hijo de honor. Mira cómo se llamaba el ciego, hijo de honor.
iba a tener un gran honor, y ahí lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces dice, sentado junto al camino. Y él preguntó seguramente, oye, ¿qué está pasando, cierto? Y en el 47 dice, al oír que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, ¿qué nos muestra? Todos los demás que andaban ahí veían con los ojos de la carne, pero estaban ciegos. Mm, Este ciego no estaba ciego del alma. Sé quién eres, eres el Mesías, eres el ungido, por eso que eres el hijo de David. Si eso dice en Mateo, cuando empieza, dice, este es el Evangelio, hijo de David. ¿O no? mm. Sí, sí. Veámoslo, o sea, para los hermanos que no, ¿cierto? Para que cuando empieza el libro de Mateo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo 1:1. Primero, hijo de David, el Mesías. Después, hijo de Abraham. Entonces, en términos de tiempo están al revés, pero no, no en lo de Dios, porque primero era el Mesías, Claro. claro, ¿ves? Primero era el Mesías. Entonces, por eso, hijo de David. Entonces, este hombre vio lo que nadie más veía. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros podemos decirle lo mismo hoy día a Jesús, hijo de David, Mesías, el ungido, mi Señor, mi amado, lo que sea. Ten compasión de mí. Y mira que tremendo esto a mí, siempre me ha causado como emoción esto, porque dice en el 49, Jesús se detuvo. Mira, ese clamor detuvo el camino, el caminar de Jesús. Hoy día, igual si Jesús no ha cambiado, es el mismo. Cuando yo tengo un problema grande, Jesús, ten compasión de mí. Él se va a detener. Mm, Se va a detener, es lo mismo. Él igual. Y le dijo, llámenle. Y llaman al ciego y le dicen, ánimo, levántate, que te llama. ¿Y qué dice él? Él arrojó de sí su manto y dio un salto y se fue hacia Jesús. Yo veo, por lo menos a mí me pasó esto hace muchos años, me costó mucho arrojar el manto, porque yo empecé en la ley y no era llegar y arrojar la ley. mm, Otros tienen su doctrina, otros pueden tener su ministerio, otros pueden tener su congregación, otros pueden tener sus grandes actividades, unos pueden tener esto o lo otro, cualquier cosa. Uno puede tener bienes, puede tener lo que sea, con lo que te cubres en el fondo, con lo que te proteges, mm. con lo que te respaldas. Interesante. Arrojó su manto. Chao. O sea, se acabó lo que... Y si estuvimos viendo esto mismo hace como 4 o 5 meses atrás que lo sacó el hermano Fares, ¿te acuerdas? ¿Ya? Despojados del viejo hombre. Arroja tu manto. Arroja tu vestimenta antigua. Arrójala. Vístete del nuevo. ¿Te fijas? Entonces él arroja su manto, dice, y dio un salto. Mira, dio un salto. Y se fue hacia Jesús. O sea, y se fue hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndole la palabra, le dijo, mira lo que le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Exactamente lo mismo que le dijo a los discípulos. A los discípulos les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? A él le dijo lo mismo, ¿ves? Jesucristo nunca cambia. ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le dijo, mira lo que le dice. Dice lo mismo la tuya, Rabuní. Eh, a ver, El y 51. es maestro, le dice. Bueno, Aquí maestro dice mío, maestro. es que en el original dice es Rabuní. Ya, Y es lo mismo que le dijo María en la resurrección. claro, cuando le vio, le dijo Ramón. Es que es las únicas veces que sale. El ciego y María.
Cuando María lo vio revelado como resucitado, le dijo Rabuní. Y este le dice lo mismo, Rabuní, que recobre la vista. Mira, que recobre la vista. No le dijo, dame una pensión vitalicia o consígueme nada de eso. O consígueme un perro para que me guíe. Cualquier cosa que nosotros a lo mejor habríamos pedido. Él dijo, que recobre la vista, hermano. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Entonces, lo que yo veo es eso, que la Odisea tiene que aprender, primero, nosotros cuando estamos en la Odisea, es seguir el consejo de Jesús. Le dijo, te aconsejo que de mí, estoy ahora en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Como estábamos ciegos, le dijo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Cierto? ¿Qué es el oro? La fe. No, en la escritura yo veo que el oro es la naturaleza de Dios en representación siempre. Claro, pero aunque aparece ahí en Pedro dice que vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Claro. Ahí está hablando del oro físico. Pero la Claro. representación en el lugar, en el templo. En el tabernáculo era, sí, era la naturaleza divina, sí, sí, sí. Claro, porque en el atrio había bronce. Claro. El altar de bronce, todo eso. Y Eso es, el oro aparecía adentro nomás. claro. Cuando ya entramos al alma, ahí está, ¿cierto? Las panes de la proposición, el candelabro, todo de oro. Claro. Pero es el alma de nosotros. Pero en el espíritu, que es en el lugar santísimo, era todo oro. Los querubines, la mesa, todo era de oro. Entonces, es la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El amor. Dios es amor. No dice tiene amor, no, es. Es. Te aconsejo que de mí compres amor, refinado por fuego. Si ese es el problema del último tiempo, la tibieza, no hay amor. Si la marca del creyente y el mandamiento dice que os améis unos a otros, y nosotros nos peleamos unos con otros, todo el tiempo, casi todas las congregaciones en los últimos 20 o 30 años se han dividido. Pero hay una, bueno, eso es la indolencia, la falta de amor. Hay un juicio sobre la indolencia y creo que está en Isaías, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Bueno, el que la hiciere, pero primero tenemos que estar en la obra. Y aquí lo que le está diciendo a la Odisea es que tiene un problema. Lo primero que tiene que hacer es abrir la puerta, porque dice que Él nos va a reprender, ¿cierto? Y yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Claro. Porque en el fondo, en la anterior lo el vimos. Señor es el que le abre la puerta. Claro. Pero aquí él está cerrada. Claro. Pero sí, esto, ¿te acuerdas que lo vimos hace, creo que el año pasado? Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, lo podemos leer, él está orando de rodillas, dice, además es una expresión bastante ferviente, dice en el Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, por la causa del Evangelio, está hablando que el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo en el capítulo 3. Y entonces en el 14... ¿Ah? En el 8 dice las inescrutables, incontables riquezas. Incontables riquezas, claro. O sea, no hay cómo hablar de tanta riqueza. Entonces, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Aquí está lo que dices tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Para qué dice? Para que habite Cristo, ¿viste? Por medio de la fe en vuestros corazones, y la finalidad de eso, dice, de que seamos arraigados y cimentados en amor. Aquí le está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos, ¿o no? Todas las cartas son para Sí, los creyentes. las cartas son para creyentes. Por eso, entonces ellos tenían el Espíritu, claro que tenían el Espíritu, pero aquí dice que está orando para que habite Cristo. Claro, porque el hombre es un tabernáculo. Mira, hace un año y tanto, nosotros vimos como tres cosas. ¿Vive Cristo en ti? Sí, dicen cualquier creyente, cualquiera que invoque el nombre del Señor. Sí, pero ¿mora en ti? Podría ser. ¿Y gobierna? Ahí está, ¿viste? Esa es la cuestión. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Egipto, el desierto, la tierra prometida. Es lo mismo. ¿Vive Cristo en ti? Ya. Pero ¿mora en ti? ¿Es un morador permanente que te guía, que te consuela, que te anima, que te disciplina, que te corrige, que te sostiene, que te levanta, que te muestra, que te abre los ojos, que se relaciona contigo, que tiene comunión, que comes con él, te alimentas, te da alimento y tú sabes que ese alimento es de él? Mira, yo he visto hermanas muy sencillas acá y que dicen que a veces cuando escuchan incluso estas reuniones, me dio algo, algo nomás, porque al principio algunas se angustiaban porque no entendían. Yo les decía, miren, no quieran entender, vean qué les dice a ustedes y eso es la porción, po. Y dice, y yo a veces con esa porción tengo para el mes entero. Ajá. Es un alimento. Entonces, Cristo es mi alimento. Y eso me dejó lleno. Y entonces ese alimento te va haciendo crecer porque se metaboliza, se hace parte de ti. Eso es lo que está diciendo. Por eso que ahí es cuando mora. Porque una cosa es que viva, otra cosa es que mora. Y cuando maduramos, que es lo que Dios quiere de todos nosotros, y que crezcamos, entonces Él va a gobernar. Entonces, los tres, los tres cosas que le dijeron los ángeles, os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el ungido, ¿cierto? El Señor. Entonces, para muchos es solo el Salvador, pero no han visto al ungido, no han visto la unción, no conocen la unción, no lo conocen como su unción, la que le enseña todas las cosas, y tampoco como Señor. ¿Ve? Y ese es el problema de la Odisea. Abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ve? Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, el que anda buscando realidad, la verdad, ¿qué es eso? El amor. Si eso es lo que dice Juan en el Evangelio, en la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Soy tan feliz, dice, ver a mis hijos andando en la verdad. El que no anda en la verdad anda en la mentira, anda en tiniebla. ¿Y qué es andar en la verdad? Es andar en el amor, pues, si no hay otra cosa. Porque eso es andar en Dios. Y eso es tener oro refinado. Cuando tenemos oro tenemos amor. Y ese es el problema que tiene la Odisea, no tiene amor. Tiene doctrina, tiene normas, tiene liturgias, tiene un montón de cosas. Filadelfia no tenía nada de esas cosas, pero tenía un testimonio fiel, pues, porque era Cristo el que veía a la gente. Ellos vieron a Cristo y lo reflejaron. Eso entiendo yo. Ujú. El que me ha visto a mí, ha visto al Cuando, Padre. cuando, cuando Felipe le pregunta, le dice al Señor, ¿dónde moras? Está en los primeros capítulos de Juan. Sí, Le dice, ¿dónde moras? Y el Señor le sí, dijo, ven y ve. sí. El Señor no tenía, ahora como que se me
el Señor va abriendo un poco. Dice que el Señor no tenía dónde recostar Sí. su cabeza, porque no había creyente. Él vino a los suyos no le recibieron, y él espera tener dónde morar en nosotros. Por eso hay que abrirle el corazón. Mm. Aquí está mi pecho, Señor. Mora. Yo te acojo, te necesito, te busco. Hermano, yo tengo una consulta, un comentario breve y ahora me surgió una pregunta. Nosotros habíamos conversado de este ciego, Bartimeo, y hace 2 semanas en nuestra reunión. Yo desde ahí me quedé meditando y bueno, por esas cosas del Espíritu Santo, le agradezco al Señor porque había puesto en mi corazón, eh, me hizo recordar de una canción que yo escuchaba en una congregación que a veces visitaba en Santiago, que decía, una música muy bonita: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. ¿Mm? Una canción melodiosa, bonita, y vino a mi corazón esta canción, pensando después de esta reunión que tuvimos. Y una primera conclusión que yo saqué, a raíz de todo lo que he escuchado anteriormente, y ahora me confirma mucho más esta escritura, de que en realidad como creyentes estamos como el ciego, creyendo en la fe para salvación, pero no viendo realmente a Cristo. Y me sentí la necesidad de pedirle al Señor que abriera mis ojos. Yo quiero verte. Ajá. Señor, abre mis ojos para verte. Los distintos versículos que vemos acá me confirman eso. ¿Mm? Solamente me surgió una duda respecto a la Odisea, que otras veces se ha planteado y me surgió en este minuto. Porque en esta iglesia que reconocemos que es la de ahora, lamentablemente, porque la iglesia está muy eh, mezclada, diríamos, muy infiltrada, por decirlo de una manera, tal como advierte Judas, muy infiltrada por pensamiento humano, humanista, religión, una serie de cosas con distintos nombres: doctrina, alabanza, milagro, no sé, muchas cosas, como todos bien sabemos y hemos hablado otras veces. El Señor hace un llamado, ¿cierto?, a esta iglesia final de la Odisea. Y a mí una de las cosas que más me ha gustado es que luego del diagnóstico que el Señor hace, porque Él ama a la iglesia, Él es el autor y consumador de la fe, Él vino a salvar al hombre, ese es su afán, salvarnos, salvar a la humanidad. Entonces Él deja un consejo, ¿cierto? De estas 3 cosas que nombramos: comprar oro refinado. Somos pobres, es muy interesante esto también porque dice que el diagnóstico que somos pobres, entonces no podemos comprar. Sin embargo, dice compre. Y entendemos que eso podemos entenderlo con otro pasaje que una vez hablamos: compra sin dinero y sin precio, vino y leche. O pan y leche, no me acuerdo bien, pero vení a mí a comprar sin dinero, sin precio. Entonces, nos invita a comprar. Nos dice que nos va a vestir con las vestiduras apropiadas para entrar al cielo, blanca y resplandeciente, no esa vestidura que cuenta la parábola de un hombre que quiso entrar a la boda sin la vestidura. No le servía, no estaba apto y fue desechado. Él nos va a cubrir la desnudez, ¿cierto? Nuestra fragilidad, nuestra intimidad, todo aquello que nos avergüenza, y ahí nos da aceite, colirio, para que veamos, para que lo veamos. Después habla del castigo y dice que nos arrepintamos, que hemos entendido que es cambiar de mente, más que un sentimiento, una emoción de contrición por el pecado, que me dolió tanto, que siempre lo llevamos a lo emocional, es cambio mi pensamiento por lo que Dios dice. Así yo lo he entendido cada vez más, el arrepentimiento. O sea, ya dejo de pensar como pienso y pienso como Él dice que piensa. Pero aquí viene un tema que
que me simplifica todo, porque en el fondo es lo que dice, mira, yo estoy a la puerta, o sea, al final todo se traduce en él. Yo estoy a la puerta y llamo, o sea, yo estoy a tu puerta, estoy a la puerta de la iglesia. Y si alguno oye mi voz, y ahí está la clave, y abre la puerta, porque primero es el oír, ¿cierto? Él nos quiere hablar y él dice que sus ovejas conocen su voz, pero quizá con el desgaste, con la contaminación, con eh, las mezclas, tanta cosa, los oídos se hicieron pesados y dejamos de oír. Entonces no oímos que nos está llamando, por lo tanto la puerta está cerrada porque no estamos escuchando, pero si alguno en medio de ese ruido oye, discierne, abre, él entrará y él va a establecer una comunión. Y aquí hay un punto que en el fondo el que quiero también aclarar, dice que venciere le daré que se siente en mi trono, ¿ah? Que se siente donde se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hebreo 1 dice que cuando fuimos purificados, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso hizo Cristo, ¿cierto? Cuando terminó, el Padre como que le dijo, siéntate a mi diestra. Ahí está, hasta que ponga a los enemigos por detrás de tus pies. Y en Efesios 2:6 dice, hablándole a los que han creído, los que han sido sellados con el Espíritu Santo, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, como la salvación es un hecho de Dios, no es algo que va a ocurrir, la salvación eterna de nuestra alma, eso ocurrió, eso ya es así. Entonces quiero entender que esto que le está diciendo que abran la puerta, no están sentados con Cristo, van a tener que vencer para que ocurra eso. Eso entendería. Ahí les pido ayuda para aclarar realmente de qué se trata. Yo veo que el problema es la gracia. Cuando, Desde Tiatira se empezó, o sea, mira, la gracia empezó a caer en Éfeso. En el 2:6 dice, tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, lo hemos visto, es los que gobiernan sobre el pueblo, ¿ya? ¿Cierto? Los que están sobre el pueblo. Lo hemos visto. El clero y los laicos. Entonces hay una división entre el clero y los laicos. Entonces por eso los que se dedican como a la parte del clero, dicen, ellos son los que están en la obra. En cambio los que, por ejemplo, la hermana que es esposa y dueña de casa, ella está como en un trabajo del mundo, por decir, no es un trabajo de Dios, ¿ya? Entonces no lo ven así. Y entonces empiezan a ver que las obras que se hacen como obras eclesiásticas son las obras para Dios. Y por eso, llegó el hermano Fares. hola. Buenos días, buenos Hola, días. buenos días. Y en el 15, en el 2:15 dice, en la iglesia de Pérgamo, ya han pasado siglos, ¿cierto? Dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, ya en el 15 era una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres que están sobre el pueblo? Darle normas, actividades. O sea, eso usted entra a cualquier congregación y lo primero que hacen es entregarle un montón de afanes en que usted puede inscribirse para hacer la obra de Dios o para participar en la obra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Se fue perdiendo la gracia. Se fue perdiendo la gracia. Entonces, en Sardis hay un despertar. Hay un despertar a la fe. Si esto es el tiempo de Lutero. Pero dice que el problema es que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y entonces la resurrección como evidencia se mostró en Filadelfia, pero ahí viene la caída en la Odisea. Entonces, para mí, el problema, Iván, es solamente de que estamos, el Señor, a la Odisea, lo que le dice es que se vuelva a la gracia, porque en el fondo quiere ver la realidad, quiere ver la vida, tal como dices tú.
Si la realidad es que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué te dice ahí? Por gracia, por medio de la fe. Entonces, fíjate que cuando termina la Biblia, cuando termina este libro, porque dice que este libro está hablando, ¿cierto? En el 21, en Apocalipsis 21, mira lo que dice en el... Ya. Dice en el 21:6, y me dijo, hecho está, o sea, está terminado todo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, mira lo que dice, al que tenga sed, el que tenga sed, cualquiera que tenga sed, dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venza, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, está hablando de una oferta gratuita a todo el que quiera, ¿cierto? Y va a ser vencedor. Entonces, porque vencemos por medio de aquel que nos amó, dice, o sea, por medio de Jesucristo. Entonces, el problema, creo yo, es eso. Nosotros usamos la gracia como concepto doctrinal, pero no como una vida real todos los días. Como decía el apóstol Pablo, por gracia soy lo que soy. Bien. Ahí aparece la referencia, hermano Iván, de lo que estaba hablando Isaías 55:1. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está sin audio. ¿Qué es lo que el vino y la leche? El vino es la vida. Ujú. El El vino es la gozo. vida. No, es El- la vida. Por eso la tomamos nosotros en la cena, porque entró la vida en la Claro, sangre. Pues sí, la sangre, La sangre, la vida está claro. en la sangre. Y la leche es el alimento para que crezca. claro. Pero ahí en donde dice la sidra, el vino a los de la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo en el Antiguo Testamento. Sí, Bueno, bueno, pero con la a aplicación. nosotros igual, pues. Pero a nosotros igual. Mm. Sí, yo, por ejemplo, que tengo problemas que tengo problemas de ansiedad y todas esas cosas, la necesidad que yo tengo para salir de eso y levantarme de eso es precisamente más de Cristo. Es vino, su vida, su sangre. Sí, sí, es lo mismo. Entonces Claro. hay que beberla por fe, beber su Pero sangre. dejemos claro que esto es espiritual, pues no vayan los que vayan a escuchar después, no lo interpreten de otra manera. ¿Ya empezamos o todavía? Estamos hablando. No, empezamos No, a las Ya nos quedan 15 minutos. Ya. empezamos a las estamos 8 terminando. en hora nuestra, hermano Fares. Yo lo estaba llamando. Pero la 9 no es. No, A las era 8. a las 8 en hora de Estados Unidos. Muy bien. Qué bueno. Bueno, Pero y van a ser. yo estaba extrañándolo, lo estaba llamando. Sí. Bueno, pero en el fondo hemos perdido en lo que estamos viendo. La Odisea perdió la gracia. Perdió la gracia en el sentido de enfocarse en la gracia. Se enfocó en el conocimiento, en las actividades, en las obras para Dios. O sea, si cuando tú haces nadie nos dice cuando entramos a una congregación, ¿qué tengo que hacer, hermanos, ahora? Hágalo de María. Póngase a los pies de Jesús y lo escucha. Y cuando conozca su voz, sígalo. Mira, eso es todo. Porque eso es lo que hizo María. La más grande de las mujeres que nosotros vemos en los evangelios es ella. Tuvo revelación, tuvo vínculo, tuvo comunión, etc. Es a la primera que se le aparece cuando es la que le dice Rabuní. Entonces, nosotros no le decimos eso a las hermanas cuando recién llegan o a los hermanos cuando recién llegan. Hágalo de María. Póngase a los pies de Jesús para que conozca su voz, porque Jesús dijo eso. Mis ovejas conocen o oyen mi voz y me siguen. Entonces, si no, entonces empezamos a seguir al pastor, a la doctrina, a la norma de la organización en que estamos, etcétera, etcétera. Y nos metemos en las actividades que nos acomodan y ahí entramos, pero sin conocer la voz del Señor. Entonces, estamos haciendo el trabajo de Marta,
sin haber hecho primero el trabajo de María. Entonces, María, mira, Iván, recién nombraste a Judas, ¿te acuerdas? Y mira lo que dice Judas en el versículo 24 de Judas. Después que está hablando sobre la apostasía, o sea, piensen que Judas está precisamente antes de la revelación de la apostasía, Apocalipsis, las 7 iglesias que en el fondo terminan apostatando prácticamente en la Odisea. Está fuera Jesús. Entonces, justamente está antes advirtiéndonos que van a entrar hombres, etc. Pero mira lo que dice en relación a la gracia. En el 24 dice, y a aquel es una alabanza. Mira qué dice, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el poderoso? Él. ¿Quién nos va a presentar la iglesia gloriosa? Él. Y con gran alegría, dice. De hecho, en otra parte en hebreo dice la multitud festiva de los ángeles. O sea, hay una alegría enorme en el cielo cuando se presenta la iglesia. ¿Viste? Y por eso dice, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. O sea, nosotros no nos salvamos, Él nos salva a nosotros. Solo a Él sea la gloria y la majestad, etc. Entonces, toda la escritura nos habla de que es gracia por gracia y nada más que por gracia. Bueno. Yo no estaba entre vosotros en la mañana temprano, pero por el error del tiempo. Pero lo que estoy comprendiendo, resumen de lo que fue hablado sin oírlo, yo digo dos cosas. Hay muchos cristianos todavía honran al primer Adán, caminan en el paso del primer Adán. Como creado, es primero, tiene mucho derecho de muchas cosas, aunque cayó, todavía tiene algo, como es honrado, bendiciones humanas por medio del creador. Ahora, todos aquellos que viven de acuerdo al primer Adán, apoyan al primer Adán. Sí, No puede escapar. sí. Adamistas. Ahora, cuando vengamos al capítulo 15 del libro de la Primera de Corintios, tenemos los dos. El primer Adán, alma viviente. El último Adán dice, Espíritu vivificante. El último Adán, espíritu vivificado. Vivificante dice en la Biblia mía. Muy bien. Vivificante quiere decir continúa a vivir. Sí. Entonces el asunto es, muchos cristianos que no, el caso aquí, los lugares que nosotros fuimos en el temprano tiempo en la fe, no estaba la verdad puesta delante de nosotros. Cada uno creció de acuerdo a su manera, porque no hay enseñanza. O si hay enseñanza, hay aquellos que son los dominadores. Lo tenemos en capítulo 2 y el verso 11 en el libro de Apocalipsis con la iglesia Pérgamos. Verso 12, capítulo 2, verso 12 y abajo, yendo abajo. Ellos tienen dos doctrinas. No, pero vamos a decir tres doctrinas. La primera, yo sé dónde estás tú. Estás morado donde está el trono de Satanás. Esa es la cosa primera. Segundo, usted ha retenido mi fe y no negado mi nombre. 2. Esas son. La tercera, habla de los que son fieles, antipaz,
contrario a lo que está pasando, fue destruido, matado. Y después viene la enseñanza de Balaam, comer las cosas ofrecidas a los demonios, ídolos, y enseñar a los hijos de Israel de fornicar. Nosotros estábamos en este jueves estudiando esa parte, especialmente en el libro de los Números, este capítulo 25 de Números. Entonces el asunto, un hermano puede traer un pecado horrible dentro de la asamblea y los cristianos están orando y adorando y sirviendo como Moisés y los demás delante de la tienda de reunión. Entonces, un hombre más espiritual que todos los demás, Finhas, se levantó, cogió una vara y se fue donde la tienda donde está este hermano. Él trajo la hembra para él y sus hermanos. No solamente que él cae y ha caído está, quiere que los hermanos en la fe de la reunión, del lugar donde ellos están, cae también. Entonces, este grupo es otro grupo. Y hay otros también que son los dominadores. Lo tenemos en el primera iglesia, Éfesos, y le tenemos también en esta iglesia que es Pérgamos, Nicolaitans, los Nicoleotos, porque en la lengua griega todo andan tos, así. La palabra teatiros, Pérgamos, así es. Entonces, estos que se llaman los alumbrados son dominadores, dominó la iglesia. Entonces había unos grupos de cristianos. I know, and that's what we need. So we'll see what happens. This is the first time we do this one match that they want to take. Él. Entonces, la entrada de Satanás en la iglesia. Pueden negar. Tiene interferencia. Fares, tiene interferencia. No se escucha. Practicamos lo demás. ¿No se escucha? Tienes una interferencia. Hey, No, ¿Me escucha? ahora sí, pero entra una conversación. No, está. Hermano Fares, se le va el audio. No, se va el audio. No, tiene una interferencia. Dile que tiene una interferencia, no se escucha. Hermano Fares, También. tiene interferencia el audio. No se escucha nada. No se escucha a veces y se oye otra voz. No, no se escucha. Pero No es lo se mismo. escucha. No, pero nosotros estuvimos hablando de lo mismo delante, sobre los nicolaitas. Esos son los dominadores que Claro, dominan la claro. iglesia. Mire, el caso en estado de cargar la iglesia, porque yo hablé un poco de eso este jueves. En la matemática tenemos fracciones, números de fracciones. El número de abajo es el número completo, es el dominador de la fracción. En estado cargar la fracción y animarla de ser un número completo, perfecto, no, lo dominó para destruirlo, para minimizarlo. Eso fue estos Nicolaitas. Sí, sí. Y desde aquel tiempo hasta hoy muchas cosas están en la iglesia escondida.
pero gracias a Dios que Dios levantó muchos antipases en estos días. Sí. Tenemos muchos antipases contrario a lo que está regular. Contrario. Contrario a lo que es regular. Entonces, es verdad que nosotros debemos alinearnos con el último Adán. Es que cada uno de nosotros tiene que estudiar su propio pensamiento y actuación y manera de vivir. ¿Estoy viviendo como el primer Adán? ¿O estoy viviendo como el último Adán? ¿Por qué un primero y el último? Este libro de Segunda de Corintios es un libro, este capítulo, con capítulo 6 de Romanos, perdón, 5, en la mitad del 12 para abajo, capítulo 5, Romanos 5 para abajo, habla un poco de aquí, del 12, del 15 de segunda, la primera de Corintios, capítulo 15. Habla un poco, pero la tenemos a detalle en la segunda de Corintios mucho más abierta, una base tan ancha que uno cuando entra, gracias a Dios que se pierde adentro y no puede salir. Qué bien que uno no sale. Es mejor para no ir afuera, encontrarse otra vez con su amigo que fue juzgado y derrotado sobre la cruz, el primer Adán. Por eso dice la Escritura, el último Adán. Quiere decir, no hay más raza adámica para Dios, porque la juzgó sobre la cruz. Cristo tomó esta parte. Yo pienso en Getsemaní, cuando el Señor se enfrentó al Padre, él dice, no sea mi voluntad, si es posible de mover de esta copa. No se puede. O Satanás reina, o Dios reina. Entonces Cristo que quiere que Dios reina, entonces tomó el lugar del primer Adán para ser juzgado de Dios. Y lo veremos sobre la cruz en el Salmo 22. La primera palabra que sale de la boca, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es decir, la segunda 3 horas fue. Esta oración o esta súplica fue la segunda 3 horas. La primera 3 horas, Dios, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empezó los hombres, el primer Adán, como dice, a antagonizarlo o deshonrarlo o decir cualquier cosa a ver si él baja de la cruz un poco enojado. Pero no fue así. El Señor se rindió completamente en Getsemaní. No, puso su derecho al lado y puso su propio derecho al lado y cogió el derecho de Dios como el que uno juzga y el juez. Y Cristo sabemos, y en el fin del parte de la cruz, dice el Señor, ha terminado está, ya hecho está. Como dijiste tú también en el libro de Apocalipsis, se usó la misma palabra. Hecho, ya hecho está. Y aquí también ya hecho está. Primero tiene que estar hecho lo que es necesario de mover del primer Adán, de la cara de Dios. Y puso el último Adán. El primer hombre de la tierra, el segundo hombre dice, es el Señor del cielo. La palabra Señor, nosotros usamos la palabra Señor, es la palabra Jehová. Jehová del cielo se manifestó en la carne. Eso es grandísimo. La gente no quiere aceptarlo. ¿Por qué? El primer Adán no quiere aceptarlo. Pero nosotros que entramos en el molino, la piedra del molino nos entró y nos mudó muy bien finitos, podemos verlo. Verdad, era Dios. Se manifestó en la carne. Y en todo eso, la palabra de Dios por el Espíritu nos dice que nosotros no pertenecemos al primer Adán. Terminó sobre la cruz. Si no terminó, todavía está vivo, puede disfrazar. Como Satanás, lo puede disfrazarlo de millones de cosas. Satanás sabe disfrazar. Adán no sabía. Pero cuando cayó ya empezó
dio la rienda, vamos a decir como el caballo, dio la rienda a Satanás de disfrazarlo como Satanás quiere. Y lo vimos en el libro de Génesis, tercer capítulo, cuarto capítulo, quinto capítulo, y hasta que llegó el diluvio. Lo movió a todos y todos. Entonces, gracias a Dios que la gracia nos puso en el último Adán. Nuestro derecho del primer Adán. La gracia nos trajo del primer Adán y nos puso en el último Adán. Espíritu vivificado o viviente. Que no muere. Mira, la última parte del 1 Corintios 15, que estábamos hablando justamente de la gracia, entonces dice que en el 53, dice, es necesario que esto corruptible, lo de Adán, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Vamos a terminar, porque justamente teníamos que terminar, ¿cierto? ¿Ya? Pero terminemos a las 9:30. Bueno, pues ya, mira, entonces dice, y cuando esto corruptible, ¿cierto? Adán, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se cumplirá la palabra que está escrita, importante. Sorbida es la muerte con victoria. O sea, es un... ¿Cierto? Se tragó la muerte con la victoria. Claro, se tragó la muerte. Se tragó la muerte. Se tramó la muerte con la victoria. Y entonces, mire la pregunta que en el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Es como una ironía. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no hay. Eso es lo que está diciendo. Se acabó. Eso es lo que todos los hermanos tenemos que creer. Es por gracia. Se acabó. Porque dice, mira, ten cuidado así, porque dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Y aquí está entonces lo que todos tenemos que guardar en el corazón. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Mire, nos da la victoria. Nos dice que nos da la oportunidad de la victoria, no, sino que nos da. Es un regalo de Dios, la victoria. ¿Y por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos anima en el 58 y dice, así que, conclusión, hermanos míos amados, sean firmes y sean constantes, ¿ya? Abundando en la obra del Señor siempre. Y eso no es trabajar para el Señor, es en la obra del Señor en el Espíritu de nosotros. Está hablando de eso, de vestirnos de lo incorruptible, de vestirnos de Cristo, de vestirnos del nuevo hombre, de vestirnos de la nueva creación, de lo que hablamos delante, de dejar entrar a Cristo para que Él more en el corazón de nosotros. Una cosa es que viva, otra cosa es que more, pero otra cosa es que Él sea el que gobierna. Entonces, por eso que es importante que Él termine llenando tanto nuestra alma de que el Espíritu gobierne completamente nuestro ser. Por eso dice, en la obra del Señor siempre, porque esa es la obra del Señor, llenarnos de Cristo, sabiendo que vuestro trabajo, mire, dice, en el Señor, no dice para el Señor, sino que dice en el Señor, es un trabajo en Cristo, es un trabajo en la luz, es un trabajo en el amor, es un trabajo en la verdad. Dice, no es vacío, nunca va a estar vacío, va a tener una llenura, que es lo que dice en Apocalipsis, que lo leímos recién al final, en Apocalipsis, dice, sí, es lo mismo, el que tenga sed, ¿cierto? Venga a mí, ¿cierto? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, hay un regalo de Dios, hay una fuente abierta, hay que tomar, porque Jesús dijo lo mismo, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, esa es agua del cielo, no es agua de los hombres. Eso quería. No, que tú me decías que quería terminar, Felipe, porque tenían que ocupar. Sí, pero podemos seguir hasta las 9:30, no me ha dicho nada. Bueno. Así que si él, terminamos 9:30, o sea, 11:30 de Chile, 9:30 de Nueva York y Estados Unidos. Ya, entonces tenemos unos minutos más. Ok, le damos la bienvenida a Ronnie, que nos visita. ¿De dónde, hermano?
Somos de aquí a la Asamblea de Nueva York, Long Beach. De No sé Londres. si ustedes conocen al hermano Jacinto Cornejo. No, Creo que el hermano Félix se los ha anunciado, se los ha dicho alguna vez. Hermano Félix, Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, Hermano. perdonen que no me pude conectar temprano, pero estuve luchando queriendo conectarme, ya que el hermano Félix me ha hecho la invitación y yo los he estado viendo a ustedes también. Que Dios me los bendiga. Gran obra. Sí, sí, maravilloso el estudio que han tenido y me alegro en el Señor. muy bien. Que el Señor le bendiga. Un abrazo. Amén. Amén, hermano. Vamos a Un estar abrazo. siempre pendientes en la conexión. Muy bien. El link es el mismo el primer sábado de cada mes. El primer sábado, el próximo, ¿cuándo es? El 7 de enero, si El Dios 7 quiere. de enero. El año Muy nuevo. Muy Si el bien. Señor viene, si nos Amén. arrebata, Así quién es, hermano. sabe. Nosotros estamos esperando de ser arrebatados. Amén. Muy bien. Hermano César, ¿cómo le fue aquí por Estados Unidos? Me di cuenta que andaba por acá. Estoy por aquí, por Miami, en Key West. Muy bien. Está algo retirado aquí en Nueva York. Sí, pero ya el 14, Dios mediante, vamos para Nueva York. Ah, qué bien. ¿A qué Por ahí lado de va. Nueva York, hermano? Vamos a estar en Manhattan. Manhattan. Ah, está retiradito. Aquí está como unos 40 minutos. Manhattan. Pero Sí. creo que vamos a ver al hermano Fares por ahí. Ah, muy bien. Hermano Fares está Usted- en 2 horas. ¿Va, hermano Félix? Usted- Muy bien. New Jersey, sí. Muy Bueno, bien. sigamos con el tema. Aprovechemos Amén. el Dios tiempo, me lo después bendiga. conversamos. Amén. Después hablamos. Hermano, yo me tengo que retirar en este minuto. Gusto de haber estado en esta oportunidad. Voy a intentar estar los siguientes sábados. ¿Ah? Estoy de cuidador de mi mamá los sábados. Ahí coincido, pero hoy día pude liberarme. Así que un abrazo. Saludos a la señora Eliana. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chao. Dios bendiga. Listo. Nos vemos. Bueno, yo no sé si el tema como que lo tocamos ya, ¿eh? O sea, no sé si tú tienes algo más o... Todavía Bueno. yo estoy fresco. Acabo de ver. Ya empecé. Muy bien, muy bien. ¿Sabe una cosa? Es necesario oír la palabra. Como dice Pedro, tenemos la palabra de la profecía. Si dimos nuestro oído o rendimos a ella, porque es segura. Esta palabra es palabra de profecía. Aunque sea el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, es el Espíritu de Dios que está profetizando, el Espíritu de Dios que está hablando y revelando. En el Viejo Testamento, desde empezó Dios a hablar y empezó a escribir, Moisés fue el primero y después los demás, es que el Espíritu que estaba justificando la venida de Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Por eso empezó a hablar de maneras que los hombres no entendieron y torcieron todo lo que está, porque estaba justificando su venida. Y cuando vino, justificó que ha venido. Y cuando apartó, se fue a la cruz y después se resucitó de los muertos en nuestro Señor Jesucristo, empezó el Espíritu a testificar por medio de la iglesia y justificó su venida, su muerte, su resurrección y su reino. Habla en el Nuevo Testamento, habla del reino. Y mientras la muerte del Señor Jesús y su resurrección y apartarse de aquí, entrar a la gloria de Dios después que hizo purificación de los pecados, de aquel tiempo hasta la venida del Señor, antes del reino, ese es tiempo de gracia. Y después que la gracia termina, el juicio va a estar aquí. La gente va a decir, ojalá que no nacimos, pero van a aceptar porque hay juicio. La gracia se cierra la puerta un día, se va a cerrar. Pero gracias a Dios que tenemos la mano de Dios que nos puso en el último Adán. Yo no hice nada, ninguno de nosotros, ningún cristiano que oye o no oye, acepta o no acepta. Usted no pusiste a tu alma en la mano de Cristo.
Dios te puso tu alma en la mano de Cristo. Ahí tenemos también en el primer verso, el primer capítulo y casi el último verso de la primera de Corintios. Tenemos algo tan sencillo, tan simple, pero tan poderoso, porque no es de nosotros. Dice así en el verso 28. Escogió Dios lo que no es para desechar lo que es, a fin que nadie se jacta en su presencia, porque Él la hizo, no es nosotros la hicimos. Yo no me hice de ser cristiano, Dios me jaló y me puso en la mano de Cristo. Y yo no tenía dónde irme, sino visto a Cristo, recibí a Cristo, porque Él se ofreció a sí mismo. Para nosotros recibimos. Es gracia sobre gracia, dice así. La venida de Cristo era gracia sobre gracia. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo, el último Adán. Porque Dios hizo a Cristo de ser sabiduría para nosotros. Es la sabiduría de Dios vino a ser nuestra. Cristo se hizo sabiduría para nosotros. Mire, cada uno de nosotros si contempla el juicio de Dios, dice, yo lo merezco. Yo digo, yo merezco. Aunque ahora estoy leyendo la escritura, veo ahí el juicio. Yo merezco este juicio, Señor. ¿Cuántas veces, cuántas cosas, errores yo hice contra tu nombre? Mira, juzgó enteramente todo lo que soy yo en la persona de Cristo, porque Él me puso en Cristo. Te puso a ti, mi querido hermano y hermana, en Cristo. Dios lo puso, no, tú no tienes ninguna parte en eso. No tenemos ninguna parte. A la línea cayeron de dónde, de los lugares. El Salmo 16, ¿qué dice en la última parte del Salmo 16? Las cuerdas me cayeron. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso. ¿De eso lo que es? ¿Qué hice yo? Yo lo vi que está en mi brazo. Lo cojo. El que no acepta al Señor es un tonto. El que no se rinde a esta gracia es un tonto. Mañana en el futuro, cuando el juicio viene y él está en aquel juicio, no puede culpar a nadie. No puede. Y no tiene derecho. Puede culpar a sí mismo. Porque la gracia se le cayó en sus brazos y él la rechaza. Mire que dice aquí que Cristo es la venida del Señor Jesús, de ser hecho, Dios se manifestó en la carne, es una sabiduría de Dios. Es de la sabiduría de Dios. Fue sobre la cruz, murió, derramó su sangre, propiciación por el pecado de Adán y su familia y los adámicos, para mover lo que es de Adán delante de Dios. Muerte pertenece a Adán, cogió la muerte. Cristo, el último Adán, terminó con esto y fue resucitado. El último Adán, alma viviente. O espíritu vivificado, viviente. Esta es la sabiduría de Dios. Y después, no terminó acá. Santificación nos hizo santos. Nos justificó. Nos hizo santos. Hay unas partes de un salmo dice, tus testimonios son verdad y tu casa es santidad. En Isaías esto fue también, donde dice hay un camino santo que nadie camina en esto, sino aquel que es justificado, aquel que es puesto adentro. Isaías, yo creo que es 35. Puede ser 35, antes del 37, 36, 37 y 38 y 39, donde está el juicio o donde está la vida de el rey Ezequías. Pero no estamos allá, estamos aquí para ver que Dios nos puso en el último Adán. Yo voy a hacer obras para glorificar a Dios y a Cristo de acuerdo a la obra del primer hombre.
el primer Adán, pues, deshonra a Dios. La primera obra que hizo Adán deshonró a Dios. La primera obra. Y veremos al último Adán, el Señor del cielo. Él es Dios y se rindió como un esclavo. Él es el Todopoderoso y era tan débil, clavado sobre la cruz, no defendió a sí mismo, ni abrió su boca. Esa es la sabiduría de Dios. Qué amor que Dios tiene para los hombres. Y todavía ellos no quieren. Gracias a Dios. No es que nosotros éramos mejor. A lo mejor nosotros éramos peor, porque Dios coge lo peor. Cogió a nosotros, nos abrazó. Dice, ese es todo tuyo. Y aceptamos. No es porque había algo importante para poder aceptar. Uno dice, yo acepté al Señor, pero vaya para atrás, años atrás, ¿cuántas veces lo has rechazado? Pero llegó el tiempo donde su benignidad nos guió a arrepentimiento. Amén. ¿Cierto? Cada uno de nosotros puede decir eso. Sí. Bien, hermano, vamos concluyendo aquí. Podemos seguir conversando después, pero Felipe tiene que cerrar allá en Chile. Bien. Así que vamos a Muy bien. pedirle a Felipe que cierre. Le voy a marcar y luego podemos seguir conversando. Para que luego oramos. Ya Felipe puede cerrar.